Hola, ¿qué tal? Te traigo un ejemplo más del análisis dimensional. No te olvides que tú, si quieres entender un poquito mejor, sería bueno que veas los videos anteriores de análisis dimensional. Veamos qué dice acá. Dada la expresión AB al cuadrado igual 4 seno de alfa sobre K, dimensionalmente correcta, hallar dimensiones de K. Si A se expresa en metros cuadrados y B en metros por segundo. ¿Cómo se hace esto? Observa. Ahí está la expresión que me dan. Lo que hay que hacer, hay que tomar dimensiones en ambos lados. Tomo dimensiones aquí y tomo dimensiones al otro lado. Entonces ahora hay que hacer lo siguiente, mira. Como aquí es evidente que hay una multiplicación, entonces según las reglas se puede separar y cada uno sale con sus dimensiones. Así, este exponente que tiene b, si tú gustas, puedes ponerlo aquí o puedes ponerlo afuera. Es lo mismo. Igual hacemos por allá. Acá hay una multiplicación, puedo separar. Y con este es una división, también puedo separar. Cada uno sale con sus dimensiones. Quedaría así. Dimensiones del 4, dimensiones de seno de alfa y dimensiones de K. Quedaría entonces de esa manera. ¿Y ahora qué se hace? Tienes que tener unos conocimientos sencillos. Son estos, mira. Yo quiero que observes aquí a la derecha. Por ejemplo, si tú sabes un poquito de trigonometría, tú debes saber que seno de 30 es un medio. O sea, ¿qué es el seno de un ángulo? En el fondo es un número. Por ejemplo, acá también es conocido. El seno de un ángulo, realmente su valor es un número. Sabiendo eso, vamos a seguir analizando allá. Realmente esto que estamos viendo, esto es un número. Y las dimensiones de un número, ¿sabes cuánto se pone? Todo esto vale 1, sea el número que fuera el que está adentro. Igualito acá, otra vez, dimensiones de un número, dimensiones del 4. ¿Cuánto vale esto? Vale simplemente 1, vale. Y con eso ya es más fácil terminarlo. Vamos parte por parte. Las dimensiones de A. Pero A es metros al cuadrado. Los metros, ¿qué cosa vienen a ser en función de las magnitudes principales? Esto es longitud. Metro es longitud. Entonces sería longitud al cuadrado. No te olvides que cuando tú pones ya las dimensiones, ya no se coloca este corchete ya. Igualito haces acá. Las dimensiones de B. Metros por segundo. ¿Esto qué es? Longitud, los metros. Y el de acá es segundos, ¿qué es? Es el tiempo. Sería longitud sobre el tiempo. Y hay un exponente al cuadrado. Así. Arriba sería 1 por el 1, que me da 1. Y aquí me da las dimensiones de K, que es lo que me piden. Lo demás es fácil. Simplemente vamos a operar esto. Quedaría así. Acá arriba, L cuadrado. Este cuadrado entra para los dos. Sería L cuadrado sobre T cuadrado. Es igual a esta expresión. Y está casi concluido el ejercicio.
Haciendo las operaciones elementales, vas a llegar aquí. Y de ahí sacarías la respuesta. Normalmente las respuestas aquí acostumbran darlas de esta manera. El L cuarta lo llevas al numerador. Va a pasar con exponente negativo. Y eso sería las dimensiones de K, que es lo que pide. Eso es todo. Esa es la forma más o menos de cómo debes de proceder para hacer estos ejercicios. Por supuesto, van a venir más ejemplos sobre otras situaciones para que aprendas todo. Mientras me voy, ha sido un placer. ¡Chao!